Y ahora empezamos nuestro último bloque, ese bloque en el que les hablamos de seguridad, de competencias de interior y defensa. Al principio, ¿se acuerdan de aquellas ruedas de prensa conjuntas de la crisis que poco a poco fueron desapareciendo hasta que simplemente Salvador Illa es el que nos da casi las noticias ya diariamente, aunque sigue Fernando Simón ahí comunicándonos las cifras con el cambio de hora, eso sí? Y para hablar de todo esto y de la actualidad, sobre todo, tenemos con nosotros a Federico Cabedo, al director del Balance. Hola, Federico. ¿Me oyes bien, no? Te oigo bien, alto no? Y claro, aunque estés en casa. Vale. Teletrabajando te oigo alto y claro. Oye, dime. No sé si tenemos ya a nuestro invitado. Sí, tenemos a nuestro invitado, lo tenía yo todo previsto, Fede, por Vale. Pues lo presentamos, ¿no? Porque por supuesto. Hoy tenemos un pedazo de entrevista, es nada más y nada menos que el alcalde de Granada. Granada es una de las ciudades que el lunes, si no me equivoco, ahora nos lo contará Luis Salvador, que es el regidor municipal, pasa a la fase 2. Tienen esa suerte, porque algunos seguimos en la 0 todavía. ¡Qué envidia! Pero algunos seguimos en la 0, no podemos ni tomarnos una cerveza. Pues les saludamos. Luis Salvador, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo. ¿Cómo estás, querido amigo? Bien. O sea, os he oído decir que el lunes pasamos seguro a fase 2. Según el ministro Salvador Illa, junto con Málaga nos quedaríamos en fase 1. Aunque estamos peleando ahora os contaré la casuística. Vale, a ver, cuéntanosla porque la vuestra es si la vuestra es la complicada, la nuestra ni te cuento, pero bueno, cuéntanos. No, eso sin duda, pero en la primera semana, cuando se hizo el paso de fase, tanto Málaga como Granada se quedaron en fase 0. Cierto. Y aunque se habían dado distritos sanitarios, o sea, que podían haber pasado en nuestras provincias, no se aplicó el criterio de igualdad que sí se había hecho en otros territorios de España, en donde pasaron distritos sanitarios. Y aquí, sin embargo, pues se dijo directamente que no pasaba ninguna de las provincias porque había Granada y Málaga entendían que no reunían los indicadores en ese momento, ¿no? Sinceramente, viendo la situación y lo que más o menos parecía ser que se exigía, extrañaba un poco, ¿no?, el no cumplir esos requisitos. Pero aún así, lo que hice fue pedir públicamente que el gobierno publicara qué indicadores se estaba utilizando para el cambio de fase y que publicara los datos de todas las ciudades, porque eso no afecta a ningún tipo de estrategia, es transparencia y para que se viera que el gobierno había tomado decisiones en base a esos parámetros y una evidencia científica, y sin embargo el gobierno evidentemente pues difícilmente podría justificarlo, que no lo hizo. También pedimos que nada más que cumpliéramos los requisitos oficialmente para pasar a fase 1, lo hiciéramos sin tener que esperar toda una semana, porque, repito, no se podía explicar muy claro por qué no. De hecho, el viernes se dijo ya que íbamos a pasar a fase 1, como podíamos saber, sin que nadie nos hubiera dicho que había que mejorar o corregir para pasar, con lo cual difícilmente podías hacerlo, ¿no? Y, sin embargo, pasamos el lunes. Entonces, si ya el viernes podíamos pasar, ¿por qué tenemos que esperar hasta el lunes? Y ahora, para nuestra sorpresa, Salvador Illa ha vuelto a rizar el rizo y ha dicho que Granada y Málaga, independientemente de que cumplieran los requisitos, que pasarían dentro de 14 días porque había que aguantar 14 días entre fase y fase. La Junta de Andalucía, el consejero de Salud, ha mandado una carta personal al ministro Salvador Illa pidiéndole que Málaga y Granada pasaran de fase a fase 2 porque la Junta de Andalucía y lo que es la consejería que tiene las competencias de sanidad estima que Granada y Málaga reúnen todos los indicadores igual o mejor que muchas de las ciudades que en este momento están en fase 1 y van a pasar a fase 2. Y por tanto que entendía que toda Andalucía, incluyendo Granada y Málaga, debíamos de pasar, y aparte porque hay tanto los datos de la epidemia como los datos en el número de ingresados, en el número de personas fallecidas, son los que son, pero además la capacidad, digamos, de respuesta del sistema sanitario es igual o superior a la de muchísimas ciudades españolas, ¿no? Por tanto, yo estoy presionando, y la Junta también, para que Granada pase a fase 2 el lunes. Pero desgraciadamente dependemos de lo que decida Salvador Illa, que hasta ahora no se ha basado en parámetros que nos haya sabido poder explicar. Luis, ¿y habéis tenido alguna respuesta directamente del Ministerio? Porque claro... No, la respuesta me imagino que la tendremos mañana. Claro. Y también estoy diciendo, o sea, esto no está para bromas. La salud de los ciudadanos está por delante.
si hubiera algún criterio de salud que justificara que no pasáramos de fase, entonces el gobierno lo que le exigimos es que lo publique y que los datos sean transparentes. Y que sepáis si a qué ateneros. Porque eso claro, es. Y si no lo hace, entendemos que no lo hay. Y si no lo hace y no lo hay, es que es caprichoso. Entonces, el que nos quedáramos en una fase, cuando quien lleva el control de la sanidad en Andalucía, que es la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud, está diciendo claramente, o sea, que sí se cumplen todos los requisitos que supuestamente exige el gobierno. Por tanto, esto haría que, desde luego, haríamos una queja formal muy grande, porque esto supondría el atrancar a muchos autónomos, a muchos pequeños empresarios, a muchas personas que tienen obligación y necesidad de reiniciar su actividad económica, y mientras se están cerrando empresas o se están perdiendo puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que el país no está para bromas. Luis, ¿y tú no crees? Ni económica ni social, ¿no? ¿No crees que estamos cayendo en la propia trampa de cuando se anunció el plan de desescalada, que se anunció a bombo y platillo que cada una de las fases deberían durar sí o sí 15 días, independientemente de las circunstancias, porque era el tiempo en que se podía ver si había contagios o no? Si algo se ha caracterizado este gobierno durante toda esta crisis es por decir una cosa y 10 minutos después corregirla. Y hacer otra. O sea, lleva improvisando permanentemente durante todo este tiempo, porque hasta ese parámetro, repito, después lo cambió cuando permitió que avanzaran distritos sanitarios y no provincias. Exacto. Cuando primero dijo que la unidad iba a ser la provincia, después que la unidad iba a ser las ciudades y las comarcas. Perdón, primero dijo las ciudades y las comarcas, después dijo las provincias, después aplicó los distritos sanitarios, después, o sea, que en determinadas zonas se puede avanzar, o sea, que decir, está, y luego depende también, en muchos casos, de la negociación política, parece ser. Con lo cual, entonces, lo que exigimos es algo tan fácil como criterios encima de la mesa, datos encima de la mesa y absoluta transparencia. Y si lo hace así, y tiene razón, nadie va a cuestionar las actuaciones del gobierno. O sea, por tanto, el primer beneficiado sería él, ¿no? Exacto. Luis, ¿cuál es la situación ahora mismo de Granada, tanto la sanitaria como la económica? Bueno, la sanitaria, como he dicho, prácticamente durante los últimos días no ha habido, creo que ha habido un fallecido en ya bastantes días. La UCI prácticamente está, o sea, muy a un porcentaje muy pequeño de ocupación. No ha hecho falta en absoluto la ocupación de un hospital completo más que se habilitó recuperando el antiguo clínico, más también había, como se montó en Madrid, todo lo que fue IFEMA, estaba preparado para montar la Feria de Muestras de Granada, también otro hipotético hospital, había hoteles que se habían preparado también, y no hizo falta ninguno de ellos para digamos, en el punto más alto de esta epidemia, ¿no? Y en este momento, o sea, estamos en la normalidad que el resto de ciudades, y sin datos que podamos decir que son especialmente graves. O sea, que puede haber un repunte, claro que sí, en Granada y en cualquier ciudad de España. Por tanto, eso es un riesgo que se corre en todos los sitios. Pero no, Granada en este momento no está en absoluto peor que las ciudades que están pasando de fases y que además están bien, o se está entendiendo en este momento que hay datos. Nosotros desde el Ayuntamiento estamos intentando lanzar muchas campañas de información, lo hemos hecho durante toda la crisis, y para que todo el mundo no se relaje, mantenga las distancias, las medidas de autoprotección, y al mismo tiempo estamos haciendo recomendaciones de circulación dentro del entorno de la ciudad por la derecha, determinadas calles intentando que tengan un sentido como recomendación para poder, digamos, evitar los cruces, que es donde puede haber un poquito más riesgo. Es decir, estamos haciendo muchas medidas en el conjunto de la ciudad, también relacionadas con la movilidad, la circulación a 30 en muchas zonas, dando prioridad también a la utilización de nuevas formas de transporte, como son el patín eléctrico, etcétera, como se está haciendo en ciudades modernas, pero también pensando en rebajar, digamos, la contaminación, porque Granada, junto con Madrid y con Barcelona, está entre las 3 ciudades más contaminadas de España, ¿no? Exacto. Y entonces también estamos a punto de cerrar y ya tenemos toda la planificación, y espero presentarlo en breve, un anillo verde que va a dotar a toda la ciudad de Granada también de un pulmón todavía mucho más grande y que circunvale toda la ciudad, ¿no? Por tanto, quiero decir, estamos en este momento en un estado, digamos, de actividad muy importante, pero lo importante es la recuperación económica en este momento como máxima prioridad, porque aparte es la antesala de un incremento de demanda de las políticas sociales si no la conseguimos solucionar bien la primera, ¿no?
Luis, perdona que te cambie el tercio, pero ya que has hablado de que vais a presentar ese anillo verde, esa zona de bajas emisiones de Granada, ¿qué te parece lo de la ley de cambio climático, ya que estamos? Bueno, la verdad es que el problema que hay en este momento, lo dijimos desde el principio de la constitución de este gobierno. Es un gobierno que hubo gente que utilizaba la palabra Frankenstein, ¿no? Por la corta y pega, ¿no? En el cuerpo del propio gobierno. Ayer se vio, ¿eh? Socios, ¿no? Sí, por eso quiero decir. Entonces, todo eso se nota a la hora de determinar acciones. El tema de la derogación de la reforma laboral con Bildu, quiero decir, es que son cuestiones, y con Podemos, que en este momento, bastante problema hay ya en nuestro país, como lo hay en el mundo, con, digamos, atajar por una parte lo que es la crisis sanitaria, afrontar la crisis social y sobre todo dar la respuesta a la gran crisis económica que en este momento se ha generado producto del anterior, como para empezar a tocar cosas en plan ideológico, que además los efectos prácticos pueden ser totalmente lo contrario de lo que justifican, que es por lo que pretenden hacerlo, ¿no? Uh-huh. Por tanto, la ley de cambio climático, conjuntamente con lo que estoy diciendo, el tema de la derogación, forman parte de un gobierno que todo lo que haga pues va a tener sesgos, ¿no? Porque es un gobierno bastante sectario en la composición de los socios, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Luis, siguiendo un poco con Granada y con esa apuesta de anillo verde, ¿qué otras medidas está implementando el ayuntamiento para solucionar el impacto de esta pandemia? Sobre todo imagino que en el sector turístico, que es Granada, al final es una ciudad turística. Lugar, claro. Nosotros tenemos, lo digo muy rápidamente, Federico, 4 grandes ejes de proyectos de ciudad, porque afortunadamente no nos hemos dedicado desde el principio a gestionar la ciudad, sino a poner en marcha un proyecto ambicioso de ciudad. Y un proyecto que abarca de aquí al año 2031, que es el momento en donde aspiramos a ser capital europea de la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un primer elemento importantísimo que ronda a través de esa capitalidad cultural, que tiene que ver con todo el modelo de ciudad, Granada y área metropolitana, con todo un modelo, digamos, que tiene que ver con la cultura, con el patrimonio, con el sector turístico, con el comercio, con todo lo que tiene que ver con el sector, digamos, servicios, ¿no? Entonces, ese sería el primer elemento, y muy vinculado y muy ligado a una oferta cultural muy potente, que permita, y un patrimonio único en el mundo, como todo el que conoce Granada, que permita, digamos, desarrollar todo el resto de sectores. Hay otro segundo eje importantísimo, que es el de emprendimiento y Human Tech, que tiene que ver con todas las políticas adecuadas a todos nuestros emprendedores, y también incluyendo innovación, tecnología, y trabajaremos para el desarrollo de las startups, etcétera y tal, para convertir Granada en un referente en nuestro país. El tercer eje sería el eje verde, Granada Ciudad Verde Europea, y tiene que ver con las formas de movilidad de toda el área metropolitana, con el aumento del metro en la conexión de los municipios que conectan con la ciudad, en el aumento también de todos los tipos de vehículos y transporte eléctrico, en la reducción de emisiones de CO2, con otro tipo de medidas, parking disuasorios, intercambiadores de transportes, el poner auténticas vías verdes en Granada, arterias verdes, fomentando, digamos, pues todo lo que tiene que ver combatir el uso de CO2 y mejorar la calidad del aire, ¿no? Y ese anillo digamos, que va a circunvalar toda la ciudad y que va a servir también para una mejora muy sustancial. Y el cuarto elemento sería Granada Humana, que es la Granada de las personas, pero donde es una ciudad accesible, inclusiva, una ciudad donde los mayores, los niños, las mujeres, los colectivos más vulnerables tengan una atención especial, pero también una ciudad pensada desde los hábitos, digamos, de salud, de deporte, de buena alimentación, por tanto, todo lo que tiene que ver con el bienestar de las personas de manera integral. Y ahora, en un momento como este, donde hemos visto pues un frenazo de la actividad económica, del sector turístico, etcétera y tal, y de lo que tiene que ver con la cultura, toca reinventar sectores. Y por tanto, de hecho, ayer anunciamos, y el jueves que viene lo vamos a presentar, el Festival Internacional de Música y Danza, junto con el Festival de Salzburgo, van a ser los 2 primeros festivales internacionales que se van a celebrar en Europa. Por tanto, entonces, y va a ser uno de ellos en Granada. Y vamos a hacerlo reinventando, repito, todo el concepto de la oferta, el tema del turismo, el cómo desarrollar y llevar adelante la cultura,
vamos a hacerlo también con elementos en Madrid. Presentamos en Fitur la red de festivales de Granada y mucha gente se sorprendió de ver 22 festivales en el año en Granada, y casi todos ellos internacionales, ¿no? Entonces, queremos potenciar muchísimo todo eso y estamos también cerrando temas de comunicación para mejorar no solamente la comunicación corporativa, sino también para poder ofrecer espectáculos que la gente pueda reservar sus asientos, pero también su visualización online, ¿no? Que puedan hacerlo también digitalmente, reinventar el sector de la cultura, el sector del transporte, del turismo, el sector también, como está pasando un poco con la parte de la hostelería y otro tipo de ámbitos, ¿no? Y desarrollar mucho el tema también de la tecnología, porque estamos viendo también que es algo que no se ve afectado y que se ve favorecido por el teletrabajo y por la forma, digamos, de desarrollar su propia actividad, ¿no? Y luego potenciar muchísimo todo lo que tiene que ver con la rebaja de la contaminación y el aumento de una ciudad acercándonos a los parámetros de Ciudad Verde Europea, porque eso va a mejorar la calidad de vida de toda la ciudad, aumentando la peatonalización también del centro, ya estamos trabajando sobre varias calles, etcétera, y luego, repito, pues una ciudad totalmente orientada a las personas, que en una coyuntura como esta, pues nos obliga a reforzar políticas sociales, a reforzar todas las políticas de atención, pero buscando incentivar, no el concepto de la subvención, sino el concepto del incentivo y de intentar, por una parte, que nadie se quede atrás y sobre todo en la parte de alimentación y otras necesidades, pero sobre todo al sector, digamos, emprendedor, darle acicates para que se desarrolle, para que intervenga, digamos, en la economía real y, por tanto, pues podamos conseguir un proyecto importante en estos años. Luis, nos queda como un minuto, creo, más o menos, Chimo, ¿no? Sí, por exacto. ahí. Y un minuto y medio. Yo sé que tú has sido parlamentario aquí en Madrid y no te puedes escapar de valorarme lo que pasó ayer en el Congreso, ese sí de Ciudadanos que es tu partido, al estado de alarma y lo que pasó después con Bildu, etcétera. Hombre, tu opinión. Por eso digo, separaría tres partes muy rápidas sabiendo que te queda un minuto. O me queda un minuto. Te queda un minuto. Rápidamente. El gobierno de Pedro Sánchez y sus socios nunca ha sido de fiar, lo sabemos. Pidió una renovación, digamos, de lo que era el estado de alarma. Si no se le hubiera dado, y ahí se pusieron condiciones que mejoraban también algunos aspectos de los españoles, se hubiera podido escudar tranquilamente en que todo lo que pasara sería culpa de los demás que le habían negado lo que pedía el gobierno, que era continuar con el estado de alarma, y que en ellos decía venía el éxito o el fracaso de toda la estrategia que habían llevado. Ciudadanos es un partido positivo y que intenta ser constructivo, y entendió que si el gobierno lo estaba pidiendo se podía pactar, mejorando el tema de los ERTEs, mejorando ayuda, repito, a los ciudadanos, y por no darle excusas. Eso no tiene nada que ver con que luego el gobierno, acto seguido, se reúna con Bildu, anuncie la derogación de la reforma laboral, anuncie también elementos que tienen que ver con un pacto local para favorecer, digamos, a la Diputación Foral de Navarra, a determinados territorios. Eso ya es marca Pedro Sánchez, PSOE, o sea, con copyright, ¿no? Y por tanto, Ciudadanos de ninguna manera le va a seguir ahí. Nosotros lo que nos peleamos era porque la mesa política de Cataluña no triunfara con Esquerra y con el PDeCAT y hicieran al gobierno el chantaje de que para apoyarle tuviera que avanzar en la independencia de Cataluña. Y por eso también favorecimos en ese momento ese estado de alarma para desligarle de Esquerra y del PDeCAT. Pero el gobierno es el que es y sus socios son los que son. Y Ciudadanos no es cómplice ni tiene nada que ver con ese gobierno, más allá de pensar en los españoles, y si hay algo que es bueno para ellos, pues lo favorecerá, sea el partido que sea el que le toque gobernar. Pues Luis Salvador, ha sido un inmenso placer tenerte en el programa, de verdad. El placer mío. No, el placer es mío, teneros a los dos. Un abrazo muy fuerte. Es un orgullo, y a ver si nos lo damos pronto en vivo. Exacto. ¿Vale? Eso es, eso espero. A vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Luis. Además que sea en tu tierra, abrazo, que Luis. es bien bonito. Eso es, sí, eso es lo que queremos, ir a Granada. No, como ahora mismo hay que hacer turismo nacional, no vais a Sí, tener claro. mejor oferta en verano que Granada. Hecho. Festival Internacional de Música y Danza, las noches del Orca en el Generalife, Festival de la Luis, Guitarra. que tengo que cortar, déjalo. Luis. Un fuerte abrazo, amigos. Capital Radio. Siente la economía.